De verdad muy complacido esta mañana. He percibido no sensorialmente sino espiritualmente la presencia de Dios en este sitio. Él me lo contaba, pastor, estamos sintiendo unos tiempos en esta casa tremendos. Yo lo siento. Diana, esa canción, ¿dónde está Diana? ¿Qué se me hizo Diana? Diana es de los de la alabanza que se van después de cantar. Ok. Está allá. Bueno, está portándose bien. No, pero Diana, de verdad tremenda esa canción, muy llena de la unción y del poder de Dios, y creo que es la palabra del Señor actuando en los cuerpos de aquellos que están enfermos, recibiendo sanidad. Así que siéntase bendecido y ministrado por esa gracia divina. Gracias, Diana. Gracias por dejarte usar por el Señor. Amén. Te bendigo. Bien, en esta mañana, gracias muchachos. Muchas gracias. Poderoso el guitarrista. No te conocía. Bendiciones. Esta mañana yo quiero compartirles en la palabra. Entiendo que este es un año de ir por más. Este es un año de casas rebosa. Hace días vengo orando por eso, porque por ahí lo escuché. Yo lo sigo a ustedes en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y entonces venía ahí como orando porque vi eso y me alegra mucho. Me alegra cómo esta casa cada vez se extiende más y seguirá extendiéndose en una ciudad que lo necesita. Y eso lo hará el Señor a través de ustedes. Entonces es fabuloso. Y ayer estuvimos en clase aquí. Los que no se han inscrito en SECCO, quiero decirle, usted quiere que su vida sea diferente. Usted no quiere vivir como un cristiano promedio o por debajo del promedio, sino que quiere vivir en las alturas, como lo determinó Cristo, que habitáramos con Él en lugares celestiales. De verdad, prepárese en la palabra. Prepárese, venga a SECCO. ¿Cuántos están aquí en el centro de entrenamiento? Díganme la verdad, ¿qué tal el maestro de ayer? ¿Sí o no? Ese maestro es otra cosa. Eso. Y cuando enseña a su pastor cómo es la cosa, más excelente, ¿sí o no? Díganlo. No se pierda venir. Espero el próximo semestre verlo en este lugar. Nosotros hemos creído en esto que el Señor está haciendo en Santa Marta y lo tremendo que va a hacer a través de esta casa. Y yo que vengo en nombre de mis pastores, Pastor Alba y Pastor John de Bogotá, ellos que tienen sus ojos puestos aquí, han creído en esto y también han sembrado su corazón en esto y han sembrado parte de su vida en esto. Así que créalo, porque sé que el Señor va a hacer a través de esta casa cosas tremendas. Pueden haber congregaciones muy maravillosas en esta ciudad, pero ustedes son lo más exclusivo de lo exclusivo. Ustedes son la crema innata de la pupería del cielo. Amén. Se lo digo. Agárrense que eso le toca a usted. Bendito Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Esta mañana quiero compartirles un pasaje que se encuentra en el libro de Marcos. Sé que este es un año de ir por más, así que creo que esto nos corresponde a todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros somos los que hacemos posible que su reino se extienda. Pero creo que a veces cuando pensamos en hacer la tarea, a nuestra mente viene el no sentirnos capacitados para hacerla. O sea, nosotros nos medimos en nuestras capacidades, nosotros nos medimos en lo que creemos que somos, y muchas veces nos descalificamos y pensamos que tal vez Dios no nos va a usar para hacer aquello que Él nos ha llamado a hacer. Pero en esta mañana yo quiero hablarle puntualmente de 12 hombres que fueron escogidos por el Señor Jesucristo, y que cuando uno mira su perfil, o sea, cuando uno estudia su hoja de vida, uno tendría que decir que definitivamente, si fuera yo el que escogiera, jamás los hubiera escogido. Por eso hoy voy a predicar bajo el título El equipo no deseado. Es el nombre de este mensaje. El equipo que nadie escogería, el equipo en el que nadie colocaría sus ojos. Y quisiera que usted pudiera acompañarme por favor al Evangelio de Marcos. Vamos a ir al capítulo 3. Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, a partir del versículo 13, y quiero leer hasta el versículo 21. Marcos capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 21. Mire cómo dice la escritura. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, quien puso por nombre o sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, dice la palabra, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo,
Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Ahora quiero que vea, voy a mostrarle un poco el contexto, lo que está alrededor de este pasaje. Jesús venía predicando a lo largo de Galilea. Una multitud significativa le seguía después de haberlo escuchado predicar en la sinagoga, en donde había tenido problemas en términos de creer que él no guardaba el día sábado. O sea, los religiosos se levantaron en contra de él porque pensaban que él al hacer milagros los días sábados o al sanar personas los días sábados estaba incumpliendo la ley del sábado. Ahora, además de eso, se le une una multitud que venía de Tiro y de Sidón, y aún más una que venía de Idumea y del otro lado del Jordán. El ministerio del Señor Jesucristo estaba creciendo. Las demandas que ahora tenía eran más numerosas. El trabajo era más demandante. Así que era el tiempo de que Jesús formara su primer equipo ministerial. Era el tiempo de que Jesús estableciera su primera línea. Siendo así, él determina la escogencia de este grupo del que yo les voy a hablar en esta mañana. Ahora, el pasaje que acabo de leer tiene 3 puntos de enseñanza que deseo enumerar de la siguiente manera. En esta mañana yo le voy a hablar de la naturaleza del llamado. Lo segundo, le voy a hablar de la tarea a la que estos hombres que estaban llamados. Y finalmente le voy a hablar de la composición de este grupo escogido por el Señor Jesucristo. Así que para partir estudiando la naturaleza del llamado, quiero hacer usanza de 2 pasajes paralelos. 2 pasajes que están dentro del orden de los evangelios y que nos cuentan las características de este mismo evento, pero narrado desde la perspectiva de otro evangelista. El uno es Lucas y el otro es Mateo. Lucas, si uno lee, termina descubriendo que en el capítulo 5 nos da cierta información que Marcos no tiene. Y Mateo en el capítulo 10 relata también el evento y dice 1 o 2 cosas que también vamos a usar a lo largo de la reflexión que estudiaremos esta mañana. Ahora, el texto en Lucas, en el capítulo 6, entre los versículos 12 hasta el versículo 16, me dice 3 cosas en particular que hoy quiero puntualizar. Voy a leer lo que dice Lucas desde el versículo 12 en ese capítulo 6. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Asignó a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Ahora, note algo. Lo primero es que Jesús pasa toda la noche orando antes de seleccionar a sus apóstoles. Estos discípulos o estos 12 hombres se consideraban como lo que en la antigüedad se llamaban los talmidín, porque eran discípulos que tenían un maestro, pero que no iban y venían, sino que se iban a vivir con su maestro. Y eso es lo que muestra la escritura en cuanto a lo que tiene que ver con estos 12 hombres. Ahora, ¿sabe? El caso es que este es un punto crucial para el momento del ministerio del Señor Jesús. Las multitudes han crecido, las demandas han crecido, la popularidad ha crecido, y por esa misma razón la oposición ha crecido. Y Jesús ha pasado a ser una figura tan popular que cuando llegamos al versículo 20 de este texto que leímos hace un momento, dice que Jesús, llegando a una casa, dice que la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ni siquiera ellos podían comer. ¿Sabe? Yo he visto a través del tiempo cómo esta congregación ha ido creciendo, cómo esta parte del cuerpo de Dios ha ido creciendo. Y lo que creo es que las demandas están creciendo. Creo que la popularidad del ministerio está creciendo. Usted dirá, ¿verdad? Sí, está creciendo. Yo creo que obviamente Dios quiere extender su reino desde la verdad que ha plantado en este lugar. Pero así como crecen las demandas, también crece la necesidad de más personas que se suscriban a decir: yo estoy listo a hacer lo que Dios me llama a hacer. Yo estoy listo a entregar mi vida por ese propósito, por esa misión que Dios ha puesto en el corazón de este hombre y esta mujer. Y por tanto, yo diré: Señor, envíame a mí. Yo estoy listo, yo estoy dispuesto, porque lo que quiero es que se extienda tu reino. Lo que quiero es que los hombres puedan conocerte y las bendiciones de tu gloria puedan reposar también sobre ellos. Y eso está pasando con Jesús. Él está diciendo: yo no doy abasto.
Él está diciendo definitivamente, a pesar de ser Dios, estoy limitado en este cuerpo y necesito que más personas se me sumen. Y entonces llega el momento de escoger a estas 12 personas para que sean su primer grupo y se pueda seguir haciendo la tarea que Él dispuso en esta tierra. Así que Él está haciendo la selección de estos 12 individuos. Él está otra vez en el monte y ha pasado tiempo hablando con su papá. En un tiempo ellos pasarían a ser los mensajeros del mensaje que Cristo está proclamando. Pero no iban a ser meros mensajeros, ellos más bien iban a ser embajadores del reino. Ellos iban a ser representantes del reino de los cielos. Así que cuando usted va a Marcos, al capítulo 13, el versículo 13, la Biblia dice que después subió al monte y llamó así los que Él quiso y vinieron a Él. Y cuando usted ve esto, escúchelo, cuando Él llamó a los que Él quiso, esto tiene que ver con un llamado que ellos no pudieron resistir. Y a eso te está llamando Dios. Él te está diciendo ven, y es algo a lo que tú no te puedes resistir. O sea, cuando nosotros miramos lo que está pasando aquí, nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo. Este es un llamado que cuando ellos lo recibieron, respondieron. O sea, escucha la relación de ellos al recibir el llamado o la reacción. Jesús llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. No hay cuestionamiento, no hay dudas, no hay preguntas. Ellos simplemente vinieron y respondieron al llamado soberano que Jesús les estaba haciendo. Y Dios te está diciendo esta mañana, ven, porque a ti te voy a usar. No, Señor, pero yo no puedo. Señor, pero yo no creo tener la capacidad. Padre, pero yo no creo tener la sabiduría. Y Dios está diciendo, tú lo que necesitas es tenerme a mí. Ven con esa tu fuerza, porque el que lo va a hacer soy yo. Dale ese aplauso al Señor. ¿Sabes qué era la costumbre en aquella época? Que los discípulos tuvieran el derecho de escoger al rabino o al maestro que ellos quisieran. Y de esta manera ellos mismos podían abandonar a ese rabino cuando no estuvieran de acuerdo con él. Y de hecho, en varias ocasiones a Jesús le abandonaron y nunca más volvieron a seguirle, pero este no era el caso. O sea, uno lee y en el capítulo 6 del libro de Juan, el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que come de mí no tendrá hambre jamás. Y dicen que para ellos eso fue una palabra dura, y dice que solo quedaron sus discípulos y entonces Jesús o sus apóstoles, y Jesús se da vuelta y le dice, y si ustedes quieren también pueden marcharse. Y es cuando Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que estos discípulos prueban que en algún instante estuvieron incluso tentados a poder dejarlo, pero ellos no se resistieron. Ellos dijeron, Señor, aquí vamos a estar, aquí vamos a permanecer, nosotros vamos a hacer la obra contigo. Y esa es la invitación que Dios te hace en esta mañana para que su reino se extienda. Esta casa quiere ir por más, tiene que decirle a Dios, aquí está mi corazón listo y dispuesto. Lo que tú digas yo lo haré, lo que tú digas, Señor, sin resistirme, sin poner oposición ni justificación, yo lo haré. 15, el versículo 16 dice que Él les recuerda, el Señor les recuerda, les dice, yo los escogí a vosotros, vosotros no me escogisteis a mí. Y ellos permanecieron con Él. Así que la naturaleza del llamado, ese llamado que Dios te hace a ti, debe ser incuestionable, irresistible, debe ser permanente. Ellos vinieron y se quedaron haciendo lo que Jesús les pidió que hicieran. Y a eso nos llama el Señor esta mañana. Ven y quédate haciendo lo que yo te he pedido que hagas para mí. Ahora, lo segundo, esto que quiero que ustedes vean dentro del texto, es la tarea a la que estos hombres fueron llamados. O sea, la naturaleza se encuentra en todo lo que tiene que ver con el versículo 13. Es lo que les acabo de exponer, pero la tarea aparece en los próximos 2 versículos. En Marcos capítulo 13, versículo 14 y 15 dice, y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Yo no sé si usted nota, pero el texto tiene un orden. Ahora está aquí la tarea descrita. ¿Y qué es lo primero que el Señor les dice que deben hacer? ¿Qué es lo primero? ¿Qué será lo primero? ¿Qué le dijo, pastor? Estar con Él. Esto es valioso. Él no les manda a que salgan, Él les manda a estar con Él. Eso es lo primero. En primer lugar, pues nosotros notamos que Él llama a esos 12 y entonces le pide que estén con Él. En segundo lugar, que fueran a predicar. Y en tercer lugar, para que fueran a sanar enfermedades y a expulsar demonios. Ese es el orden de la asignación que Jesús hace. Ahora, la primera asignación no es hacer algo, sino a estar con Él. Esto nos lleva a saber que antes de hacer algo tenemos que ser. Escuche, antes de usted hacer algo, tiene que ser.
O sea, antes de usted poder impartir el evangelio, antes de usted poder ser alguien que le habla a otros de que pueden tener la potestad de ser hijos de Dios, usted tiene que ser. Usted tiene que creer y vivir aquello que ahora está proclamando con su boca. Así que hay quienes queremos resultados, pero si no pasamos tiempo con el Señor Jesús, al final de todo seremos ineficaces. Dios te está diciendo: yo quiero que vayas, pero antes quiero que pases tiempo conmigo. Esto se haya anclado a dos razones. La primera, por lo que Dios necesita formar en nosotros. Y la segunda, porque quien tiene el poder para traer a alguien de la muerte a la vida solo es el Señor. Y lo que Dios te está llamando a hacer en esos grupos, lo que Dios te está llamando a hacer a través de la obra de evangelizar y proclamar el evangelio, es traer hombres que estaban muertos espiritualmente y ahora traerlos a la vida. Eso es a lo que te llama el Señor. Y eso solo podemos lograrlo estando en Él, pasando tiempo con Él, viviendo en su presencia. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Amén. El otro día estaba predicando en Bogotá. Nuestro lema es un poco similar. Nosotros este año estamos como haciendo énfasis en la gran comisión. Entonces nuestro lema este año es misiones. Misiones, lo bueno se comparte, es el eslogan en Bogotá. Y la razón es porque tenemos un convencimiento, y es porque tenemos en estos últimos tiempos que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. O sea, correr llevando las buenas nuevas de salvación. Y si ustedes quieren más, de eso se trata. Ustedes pueden querer más, no sé, más casa, más bienestar, más salud. Pero Dios está diciéndote: tú encárgate de lo mío, que es mi reino y mi justicia. O sea, proclamar mi verdad, y yo me encargo de ti. Eso es lo que Dios está diciendo. Lo demás te lo voy a añadir. Pero Él está diciendo: quiero que sepan, y es lo que iba a mencionar. Yo predicaba y Jesús le da una serie de instrucciones a sus discípulos, y dentro de sus instrucciones les va a decir: yo les doy poder y autoridad, así, poder y autoridad, para que vayan a proclamar mis buenas nuevas. Pero además de eso, les doy de mi carácter sobrenatural para que sanen enfermos y liberen personas que están endemoniadas. Y lo que quiero decirte es que tú no eres cualquiera. Tú no eres un pintado en la pared. Si el Espíritu Santo vino a estar en ti, si la gloria de Dios vino a estar en ti, quiero decirte que tú tienes todo lo necesario y todo lo suficiente para ir a proclamar ese evangelio con señales y poder. Tú colocarás tus manos sobre los enfermos y sanarán. Tú colocarás tus manos sobre aquellos que tienen algún padecimiento en su alma y sanarán. Tú tendrás el poder, o tienes el poder en Dios, para liberar a cualquiera que esté cautivo, cualquiera que esté en una depresión profunda. Eso te lo dio Dios, pero tienes que creerlo. Para hacerlo tienes que creerlo. Por eso, primero, antes de hacer, tienes que ser, tienes que saber quién eres. Ayer estábamos en clase aquí precisamente de estrategia de misiones, y le decía a la iglesia que yo, cuando era pastor asociado en un ministerio muy grande, yo era el más chico entre todos, el más joven de todos los pastores, el recién salido del horno. Y entonces me decían: pastor, allá se murió un hermano. Como era un ministerio muy grande, se morían personas, un familiar del uno o del otro. Pastor, se murió un hermano, tienes que ir tú a las honras fúnebres. Y yo iba a las honras fúnebres, y después se moría otro pastor. Y yo decía: oye, pero me tienen de monita, pastor, tú eres el más pelado entre nosotros, o sea, el más joven pastor, el último llamado, así que te toca ir. Y yo iba. Pero yo iba a esos sepelios, y yo me paraba al lado del cajón allí, del ataúd, y veía al muertito. Yo lo veía. Hay gente que no le gusta ver muertos, yo lo iba a ver. Yo lo veía, estaba el muertito. Y yo empezaba: en el nombre de Jesús, te levantas. Y me hacía loco. ¿Sabe? Yo decía: donde este muerto se levante, esta gente se convierte en completita. Yo tenía esa idea. Así que yo me acercaba y veía al muertito otra vez. Veía que nadie me mirara. Yo: ahora en el nombre de Jesús, levántate. Y el muerto. Y a veces llegaba y decía: uy, pero este está muy viejo para levantarlo. Pero bueno, Señor, igual si se levanta, ahora en el nombre de Jesús. Yo no conocía muchos de esos muertos, porque a mí solo me mandaban a... Y sabe, yo tenía un pensamiento. Yo decía: en mí hay un poder que tiene la capacidad de resucitar a un muerto. Yo decía: en mí hay un poder ilimitado que en cualquier momento separa a un muerto. Pero yo decía: si no hago el ejercicio de declarar vida sobre ese muerto, si no hago el ejercicio de orar para que se levante, yo nunca voy a ver a un muerto levantarse. Así que tengo que hacer. Y así le hacía. No sé cuánto muerto oré yo, pero yo sí oré muerto. Y yo veía que no se paraban los muertos. Y un día yo me encontré con una chica muerta. La historia es más larga, pero solo lo digo así. Yo me encontré con una chica muerta que la había atropellado un bus. Estaba muerta, tirada.
y le habían colocado la sábana, había llegado la ambulancia y estaban esperando que llegaran los fiscales a hacer el levantamiento del cadáver. Y Dios me dijo, ahí en medio de la multitud, Dios me llevó, es que el cuento es largo, pero si quiere escucharlo completo me invita a sancocho costilla y ahorita lo hacemos. Pero Dios me dijo, ora por esa muertita, ora. Yo no sabía ni qué era, ni quién era. Dios me dijo, ora por la persona que está muerta. Y había una cantidad de gente y yo empecé a meterme entre la gente y yo, ay Dios mío, Señor, pero aquí tanta gente rodeando. Usted sabe cuando alguien muerto, eso la gente se... Y yo permiso. Y llegué hasta adelante y me arrodillé. Y yo, ay Dios mío, ¿por qué me pones en esta? Yo estaba con mi esposa ese día, y yo me arrodillé. Recuerdo que la sangre corría. Mi mamá que está aquí sabe que yo le tengo pavor a la sangre. Y la sangre corría. Y yo recuerdo haber colocado mi rodilla, que hasta terminó sucia de sangre. La chica la había atropellado un bus. Ella está ahí tapada de pies a cabeza. Todo el mundo viendo. Y Dios me dijo, ahora ora por vida. Vas a declarar vida, mi vida. La vida Zoe sobre ella. Y yo empecé a orar. Padre, ahora en el nombre de Jesús, la vida Zoe viene sobre ella ahora. Y todo el mundo, yo escuchaba a la gente, loco evangélico ese loco. Ahora la vida de Jesús viene sobre ella. Ahora Señor. Y nada, la chica no se levantaba. Y entonces yo escuché cuando Dios me dijo, ahora vas a orar en lenguas. Vas a hablar a su espíritu. Su espíritu va a volver ahora. Y yo empiezo ahora. Y ahora vida. Y vida. Y se levantó la chica. Y yo era el primero como. Y se levantó llorando. Y los paramédicos que estaban corrieron. Corran, levántenla. No sé qué, suban a la ambulancia. Y todo el mundo, wow, ahí sí salieron los evangélicos. Ay, yo también estaba orando. Yo, ahora sí. Y el chofer del bus, el que la atropelló, un señor como de 70 años, se me acercó y me decía, no pare de orar, no deje que se muera, por favor. Llorando me decía, no deje que se muera. No ore, siga orando, me decía el hombre. ¿Saben qué entendí? Que el asunto es que Dios nos ha llamado a hacer algo, y ya nos dio lo que nosotros necesitamos para que su poder funcione y su gloria se revele y los hombres puedan creer en Él. Eso entendí. El punto está en que nosotros primero tenemos que creer, y ese creer hará que seamos para poder hacer. Si usted cree lo que Dios ha dicho sobre su vida, eso ha de pasar. Dios lo escogió a pesar de que usted crea que no lo merece. Dios lo escogió a pesar de que usted crea que no es suficiente. Dios lo escogió a pesar de que usted no se sienta con la estatura suficiente. Pero Dios en su amor, dice la palabra, que escogió a aquellos que habían sido despreciados. Dios escogió los que habían sido menospreciados para avergonzar a los sabios de este mundo. Ese es usted, y con usted esta casa va a crecer. Vamos por más. Así que el Señor Jesús les está pidiendo a ellos que vengan a estar con Él. Jesús era el tipo de entrenador o maestro que exigía que antes de ir tenemos que quedarnos. Porque es necesario aprender cosas a los pies de Jesús, porque tenemos que deshacernos de cosas a sus pies. Ellos tenían que deshacerse de mentiras que habían abrazado como verdades. Ellos tenían que deshacerse de hábitos pecaminosos que habían aprendido a lo largo de los años. Ellos tenían que deshacerse de fórmulas pecaminosas para manipular y lograr sus propios objetivos. Ellos tenían que despojarse de formas del mundo. En otras palabras, había toda una nueva cosmovisión de ver el mundo y aprenderlo desde el Señor Jesucristo. Ellos tenían una vida con una visión errónea y una nueva que tenían que aprender y poner en práctica. Pero al mismo tiempo que ellos estaban como tú y yo desaprendiendo cosas, también tenían que adquirir todas aquellas que venían del Señor Jesús para que fueran un referente en esta tierra y pudieran hacer su obra. Ellos tenían que aprender lo que Jesús les enseñaba para que también lo pudieran impartir. Dios te está diciendo, acércate a mí. Yo quiero que estés más cerca de mí, porque cuando dependes de mí, de lo que yo ministro en ti, de lo que yo te doy a ti, tú serás efectivo en la tarea que he dispuesto que hagas. Es a ti a quien te escogí. Hoy quiero que Dios te dice, hoy quiero
quiero que se derribe toda barrera mental, toda barrera que tienes en tu pensamiento, para hacerte saber que tú no eres un pecador, que tú no vives como un pecador. Ahora tú vives como un santo hijo mío que me representa en esta tierra, y por tanto mostrarás mi gloria y mi poder. Mi grandeza se establece sobre ti. Yo la coloqué en ti y ahora la llevarás a los hombres, y ellos tendrán que escuchar y ver el poder del Dios del universo, el creador de todas las cosas. Estoy sobre esta casa porque aquí estableceré que mi reino se extienda, te dice Dios. Así que no nos vamos a creer más incapaces, porque Dios nos hace capaces. ¿Te das cuenta que ellos tienen que aprender y desaprender al mismo tiempo? Había todo un carácter que formar, un carácter que cultivar, porque antes de ir a proclamar el mensaje tú tienes que tener un carácter que haya sido cultivado hasta cierto punto, para que ahora pueda ser un ejemplo para aquellos que te escuchan. Escucha nuevamente, dice la palabra: designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Cuando seguimos estudiando los evangelios de manera minuciosa, nos percatamos que esa descripción de este evento ocurre en Lucas capítulo 6. Él llamó a los apóstoles y les describe la misión, pero solo es hasta Lucas 9 cuando ellos pueden salir a predicar. Entre Lucas 6 y Lucas 9 ha pasado un tiempo en donde ellos han estado a los pies de Jesús para aprender, para ser transformados y convertirse en personas que hacen la tarea de forma efectiva. ¿Sabes qué quiere que sepa el Señor? Que tú sepas esta mañana que al igual que ellos, lo que iban a hacer era proclamar un mensaje como embajadores. Y si tú piensas en el concepto de lo que es un embajador, este es el que va con un mensaje que no le pertenece. Es un mensaje que otro le ha dado. Es el mensaje de un presidente, es el mensaje de un rey. Él tiene que ser fiel al mensaje que ha recibido, pero a la vez cuando él va y lleva ese mensaje, va con autoridad, representando a esa autoridad que se lo delegó. Dios te dio esa autoridad para que tú hagas esas cosas gloriosas y maravillosas que Él determina en su palabra. Así que antes de predicar o proclamar evangelio, ellos tenían que aprenderlo, ellos tenían que creerlo. Y eso es a lo que Dios te está llamando. Tienes que creer eso que dice la palabra. Nosotros no podemos convencer a nadie de un evangelio en el que no hemos creído. Y eso solo se adquiere cuando nosotros estamos a los pies de Jesús. Él los llamó para que estuvieran con Él primero y luego los envió. Sin duda, este era un mensaje extraordinario en boca de hombres ordinarios. Era un mensaje extraordinario en boca de hombres ordinarios. Ahora, para que este mensaje pudiera tener efecto, los que me escuchan predicarlo deben ver el resultado en mi propia vida. Ese es el punto. Tú no puedes predicar de una cosa que tú no lo ves en tu vida. Primero tienes que verla hecho en tu vida para luego abrir tu boca y ver cómo los demás deciden seguir aquello, porque no solo es con tu boca, sino con la expresión, tus acciones, que eso termina siendo una realidad. Ahora lo tercero, y quiero dedicarle unos minutos a esto, es la composición del grupo llamado. ¿Cómo estaba compuesto este grupo? Este grupo, y quiero que lo escuches, en términos humanos, no parece el más apropiado para ser escogido para trabajar con el Señor Jesús. Este, como te digo, es el equipo que nadie desearía. Este no es el Dream Team o el equipo de ensueño del que todavía se habla en nuestros días. Y ya te voy a decir cuál es ese equipo, el Dream Team. Pero no sé si aquí hay alguien que le guste el fútbol. ¿Hay alguien aquí que le guste el fútbol, sea mujer o hombre? Unos cuantos. Esta iglesia no es futbolera, ¿ok? Pero cuando usted va a jugar fútbol y usted le ponen a escoger la línea, ¿sí? ¿Con quiénes va a jugar? Usted no escoge los más malos. ¿Usted a quién escoge? A los mejores. De hecho, yo me escojo a Jesús. Y entonces, no, yo me escojo al pastor Juan. No, yo me escojo a Diego. No, yo me escojo a... O sea, y cuando usted ve, los últimos que escogen, ¿quiénes son? Los más malos. Eso no lo quiere. Ya cuando usted ya, bueno, me tocó. Ven tú aquí conmigo. Pero cuando usted está viendo la escogencia de estos hombres, el Señor Jesús no toma en cuenta qué tan buenos, qué tan malos son. Así que el mirar el perfil de los hombres que Él escoge no parece ser el más adecuado. Como te digo, el equipo de Jesús no parece el equipo de ensueño. Ahora, yo no sé si usted conoce la historia de esta frase, o sea, del Dream Team. Pero para quienes no la conocen, esto es lo que ocurrió en el año de 1988. Estados Unidos, su selección va a las Olimpiadas en Seúl, su selección de baloncesto, y pierde quedando en el tercer lugar. Ellos consideraron esto como una vergüenza. O sea, ellos son la potencia del baloncesto en el mundo y quedaron en el tercer puesto.
Así que ellos quedaron muy mal parados con su país. Ahora, en Barcelona, en el año de 1992, aprovecharon el cambio de ciertas reglas. Así que tratando de deshacer su vergüenza, Estados Unidos decide convocar sus mejores jugadores de la NBA. Así que el 21 de septiembre de 1991 se escogen los primeros 10 jugadores de baloncesto, y entre ellos estaba, obviamente, Michael Jordan. Y los días posteriores se escoge el resto de los jugadores. Literalmente, cuando este equipo participó, arrolló con todos sus contrincantes. El Dream Team ganó la medalla de oro tras vencer de forma contundente a todos sus oponentes. Consiguió una marca récord de 8 partidos ganados y ninguno perdido. O sea, quedaron en esas Olimpiadas 8-0. Y una media de 117.3 puntos en todos los partidos, diferenciándose de los demás equipos por 43.7 por encima de ellos. Barrieron. Bueno, este equipo que Jesús acaba de formar y que nos anuncian los evangelios no es el equipo soñado. Esta gente no tiene las calificaciones que otros equipos sí tienen, o que este equipo tenía, el Dream Team. Esta gente de los del Dream Team tenían todas las cualidades, todas las calificaciones, todos los récords posibles, toda la experiencia del mundo. Ellos no podían perder. Este equipo escogido por el Señor no tiene nada de eso, y con seguridad estaban destinados a perder todos los partidos que jugaran. Mire, le voy a decir esto: con excepción de Judas, todos los apóstoles, todos los demás, o sea, los otros 11 eran de Galilea. Y la gente de Galilea era gente de una muy mala reputación. Eran considerados gente poco pulidas, poco sofisticadas, de poca educación. Eran considerados campesinos. 11 de 12 venían de esta región. Judas era el más cachetoso. Venía de una región que se llamaba Queria, una región completamente diferente. Era la región de la gente de Dito Parado, pura gente puperita. Estos hombres, estos de los que Jesús escoge, o sea, eran hombres sin educación. Ninguno tenía un título, sin experiencia ministerial. Nunca habían predicado o enseñado la palabra. Nunca habían enseñado la Torá. Estos hombres no tenían ninguna importancia en la sociedad. Ninguno de ellos tenía abolengo. Ninguno de ellos venía de una familia de influencia. Ninguno tenía un apellido de valor. Ninguno de ellos ocupó anteriormente un cargo de importancia en la sociedad. Vinieron sin ninguna posición, sin ningún dinero, sin ninguna posición en el sistema religioso imperante. No hubo uno de ellos que fuera sacerdote, fariseo, saduceo, escriba o rabino. Ninguno de ellos. Entonces yo no sé si usted sabe por dónde lo va llevando el Señor, pero usted puede estar descalificándose porque dice: yo no tengo educación, yo no tengo posición, mi familia no es de abolengo. Y Dios está diciendo: no me importa que tú no seas el Dream Team, pero si yo te escojo, para mí es suficiente para que hagas que el reino de los cielos se extienda a través de mi gracia. Así que entendamos que Jesús pasó por alto el sistema religioso del momento. No había un hombre religioso en su equipo, ni uno solo. Él escoge 12 hombres comunes y corrientes. Había un Pedro, un Juan y un Jacobo que eran pescadores. Algunos piensan que Natanael y Felipe eran pescadores también. Había un Mateo que era recaudador de impuestos. Había un Tomás que no creía en nada y en nadie. Había un Simón el celote. Y yo le voy a decir algo: yo no sé cómo el Señor se ocurrió colocar a Simón el celote y a Mateo juntos, porque los celotes eran lo que uno conoce como podríamos decir como los guerrilleros. Eran los que estaban en contra del Imperio Romano. Eran incluso Simón el celote hacía parte de un grupo que se llamaba los sicaris, que es de donde viene la palabra sicario. Y eran los sicaris porque utilizaban unas armas que se llamaban sicaris. Eran como unos puñales que los enterraban, y cuando los enterraban la gente no sangraba, pero caía muerta. ¿Y sabe cuál era la gente preferida para matar ellos? La gente preferida para matar eran los recaudadores de impuestos y los soldados romanos. ¿Y sabe qué era Mateo? Un recaudador de impuestos. O sea que el Señor colocó un paramilitar y un guerrillero juntos. Yo me imagino a Mateo cuando venía por ahí: Simón, uy, pilas que viene Simón. O sea, como los dos dentro de un mismo grupo. Pero el Señor los colocó allí. Así que uno nota que este equipo sin duda tenía todas las de perder. Sin educación, sin experiencia, sin conexiones y sin dinero. Las 4 cosas con las que se avanza en el mundo, estas personas no lo tenían y eran el equipo del Señor Jesús. Pérdida total.
Bueno, y uno dice, bueno, ¿y cómo iban a avanzar? O sea, si esta gente no tenía nada. Bueno, la clave está en que ellos no iban a avanzar en el reino del mundo, sino que iban a avanzar en el reino de los cielos. Y eso te viene a decir el Señor. Tú puedes considerar que no tienes lo suficiente, pero tú no vas a avanzar en este mundo. Tú vas a avanzar es en el reino de los cielos. Pero déjame decirte algunas cosas más de estos hombres. Recuerda que te estoy hablando de la composición del grupo. Ellos tenían un problema de orgullo y arrogancia y de hambre de poder. Si te acuerdas, Juan y Jacobo querían la mano derecha y la mano izquierda. Es como si Jesús estuviera diciendo, yo sé quiénes son ustedes, cuáles son sus debilidades. De hecho, yo las conozco desde antes de la fundación del mundo, y a pesar de eso, yo te estoy llamando, y eso te dice Dios hoy. Había gente orgullosa, arrogante, tenían hambre de poder. Esta gente tenía falta de fe. Jesús le llamó hombres de poca fe. Estos hombres estuvieron marcados por la incredulidad, estuvieron marcados por la dureza del corazón. Esta gente tenía falta de entendimiento. Bueno, y usted dirá, bueno, si esta gente no tenía educación, si no tenía experiencia, si no tenían posición, si no tenían dinero, si no tenían abolengo, si no tenían fe, si tenían orgullo, si eran duros de corazón, si tenían hambre de poder, entonces ¿qué era lo que estos hombres tenían? ¿Por qué los escogió el Señor? Yo no sé si usted está ahí, porque de pronto usted dice, ay, pero es que yo soy tan envidioso para que el Señor me llame. Bueno, usted está aquí. Pedro era envidioso. Capítulo 21 de Juan, lo acaba de restaurar el Señor. Le acaba de decir, Pedro me amas, Pedro, ay sí Señor, yo te amo. Dios lo restaura. Va caminando el Señor y lleva a Juan al lado, y enseguida se le pega, ah Señor, ¿y este qué? Envidioso. Y hay gente así, tú sí andas con el pastor y yo no, envidioso. Y el Señor le dice, y si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? O sea, no seas envidioso. Pero Dios tenía gente envidiosa ahí, tenía gente orgullosa, gente que le faltaba fe, gente peleonera. Ahí los tenía. Habla Jehová. Pero yo te voy a decir lo que ellos tenían, y de esta manera tú puedes cambiar la imagen de este grupo. En primer lugar, tenían a Dios de su lado. ¿Estás oyendo? Eso es lo que tú tienes. En primer lugar, tenían a Dios de su lado. En segundo lugar, tenían el llamado de Dios sobre ellos. En tercer lugar, tenían el mensaje de Dios en sus labios. En cuarto lugar, tenían el Espíritu de Dios en su interior. Tenían las garantías de Dios que iba delante de ellos, y tenían a los ángeles de Dios todo el tiempo a su servicio. Ahora este equipo empieza a lucir completamente diferente, pero con otro ángulo, con otra perspectiva, no desde el ángulo del mundo, sino desde el ángulo del cielo. Y descubrimos que eso que ellos tenían fue lo que transformó y terminó y seguirá transformando al mundo a su alrededor. Y eso es lo que tú tienes, y por eso que Dios te da la confianza hoy, para que salgas a hacer lo que Él te llamó a hacer, y entonces puedas ver más en esta tu casa. Sabes, estos hombres eran tan insignificantes que incluso no sabemos mucho de ellos. De unos sabemos más que de otros, pero aún de lo que sabemos, pues no es mucho, no sabemos tanto. El círculo más conocido es Pedro, Juan y Jacobo, ya que fue el círculo íntimo del Señor Jesús, el círculo establecido por Él. Pero aún de estos tres no es mucho lo que conocemos. Y de Pedro ustedes saben lo que conocemos: un hombre impulsivo. Pedro, un hombre orgulloso, de mucha autoconfianza. Juan y Jacobo no tenían ninguna sensibilidad. Cuando ellos llegaron, se acuerdan, al borde de Samaria, le dijeron al Señor: Maestro, oramos para que esta gente la consuma el fuego. Esos eran esos hombres. Y yo quiero preguntarte, ¿será que tú crees que tú eres mejor que ellos? Si uno se ve, dice, bueno, yo no soy tan orgulloso, ni tan peleonero, ni tan, ¿qué podría decir? Ni tan arrogante, ni tampoco de fe. Bueno, si tú crees que ellos tuvieron una oportunidad, Dios te dice esta mañana, tú tienes también una oportunidad para hacer lo que yo te he llamado a hacer. Dale ese aplauso a Dios. Esta mañana yo quiero concluir con una historia. Para que no creas que lo que te estoy diciendo es una herejía, estoy diciendo que es una historia imaginaria, ¿de acuerdo? Pero quiero que la escuches con detenimiento. Esta mañana deseo que escuches un reporte imaginario de una firma de consultores que evaluó el equipo de Jesús y le envió un informe de cómo lucía su equipo. En otras palabras, Jesús mandó a una empresa de recursos humanos las hojas de vida de los 12 hombres que Él separó para el ministerio, para comenzar un trabajo en la tierra. Y mira lo que terminan diciendo los de esta empresa: para Jesús, hijo de José, de parte de los consultores del Jordán.
Gracias por enviar los currículums de los 12 hombres que ha escogido para puestos de liderazgo en su nueva organización. Todos ellos han tomado nuestras pruebas psicotécnicas y no solo hemos evaluado nuestros resultados a través de la computadora, sino que también organizamos entrevistas personales con cada uno de ellos, con nuestros psicólogos y consultores de actitud profesional. Los perfiles de todos, sus pruebas están incluidas y quiero que sepan que las hemos estudiado de manera cuidadosa. Como parte de nuestros servicios vamos a hacer algunos comentarios generales. Estos se dan como resultado de las consultas con nuestro personal y vienen sin ningún cargo adicional. Es la opinión de nuestros especialistas que la mayoría de los candidatos carecen de antecedentes, educación y actitud profesional para el tipo de empresa que usted quiere llevar a cabo aquí en la tierra. Ellos no tienen el concepto de equipo. Le recomendamos que por favor continúe su búsqueda. Empiezan a dar una descripción. Simón Pedro es emocionalmente inestable y dado a arrebatos de mal genio. Andrés no tiene ninguna cualidad de liderazgo. Los hermanos Santiago y Juan anteponen sus intereses personales pidiendo cosas por encima de la lealtad a la empresa. Tomás tiene una actitud tan escéptica que tiende a socavar la fe. Es nuestro deber decirle que Mateo ha estado en la lista negra de la oficina de las buenas prácticas comerciales de la Nueva Jerusalén. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo tienen inclinaciones radicales y muestran una alta puntuación en la escala maníaco-depresiva. Solo uno muestra gran potencial, capacidad, ingenio, espíritu empresarial, hace buen contacto con la gente, es ambicioso, motivado. Le recomendamos a Judas Iscariote como el gerente y el hombre suyo de confianza. Yo le hago una pregunta, ¿ese no es como el mundo escoge a su gente? El mundo prefiere a hombres ambiciosos, ingeniosos, que tengan carisma con las personas. El mundo prefiere a Judas. Los otros 11 no tenían cualidades, hombres comunes y ordinarios, como usted y como yo. Y la pregunta que debemos hacernos hoy, ¿qué me impide? ¿Qué me impide servir a Dios para que su reino se extienda y yo pueda ver eso más que Él dispuso en su gracia para que se cumpla a través de mi vida? Dios te dice, a ti te he llamado y contigo iremos por más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.